Esta es la continuación de la unidad 2, que estamos en la clase número 4. Y vamos a hablar de tres conceptos que son muy importantes: sagrado, misterio y trascendencia. De hecho, que nosotros al pronunciar estos términos también nos damos cuenta que tienen relación directa con la religión, si bien no, si lo estudiamos desde la base teórica, probablemente no sean, o podemos también desde el perfil de la filosofía entender lo que es sagrado, qué es misterio y qué es trascendencia. Entonces la esencia de la religión lo vamos a encaminar también a partir de estos conceptos que son sumamente importantes. O sea que cuando intenta recobrar el sentido en la vida del sujeto, en la vida del ser humano, entonces necesariamente los términos mencionados tienen que formar parte del proceso. Entonces vamos a ir viendo primeramente lo sagrado, ¿no?, en cuanto al concepto o la apreciación que tienen los sujetos o las personas. Entonces también se puede presentar de manera unánime en el sentido de lo que connota la expresión. Ahora, si bien uno es creyente o no, igual el concepto va a tener un significado que muchas veces va a orientar hacia la religión, que también nosotros en nuestro vocabulario cotidiano podemos expresar, y también hacer la revisión si lo sagrado puede ir en forma desvinculada de lo que es la religión. Entonces eso también, dentro de la tarea que nos corresponde a nosotros en filosofía, podemos mencionar. Según el texto, lo sagrado es una realidad distinta del hombre, pero guarda una honda relación con él. El ser humano entonces no representa lo sagrado, pero dentro de lo que incluye la parte de su depositaria en cuanto a la fe y el sentido que le pueda otorgar dentro del proceso de la religiosidad popular, por ejemplo, o la religiosidad o la experiencia religiosa que estamos estudiando en fenomenología. Entonces eso sí lo va a contener como un contenido muy importante. Entonces podemos decir también que incluye al hombre y a la vez lo desborda, porque no, en ningún sentido podemos pensar que el ser humano va a estar a la altura en cuanto al significado de lo sagrado. En realidad, una consideración que tiene el ser humano respecto a lo que diferentes autores también nos manifiestan: el totalmente otro, el que es diferente, ¿verdad? Entonces, en ese ámbito es importante hacer esa consideración. Todos tenemos la idea, así como les decía, de lo sagrado, de lo que es el misterio y la trascendencia. Entonces acá nuevamente, cuando nos referimos a lo sagrado, entonces equivalen de hecho lo santo, lo luminoso, lo radicalmente otro, lo trascendente, que también tiene una relación directa con esto, lo puro, lo colocado aparte, lo divino. Siempre también teniendo en cuenta la revisión que hace Morales en cuanto a los conceptos, y que también nosotros podemos encontrar eso de manera clara en un diccionario teológico, como otro tipo de diccionario que nos va a orientar hacia lo mismo también. Y de todas formas vamos a encontrar ese vínculo que hay con la religión. La religión en sí no le da sentido a esto, sino el que experimenta, el que vive esa experiencia religiosa como nosotros también lo manifestamos. Entonces es algo original y no derivativo. Se distingue de lo no ético, lo racional, y lo ético y lo estético, que tiene esa posibilidad del ser humano
en cuanto a la experiencia, dentro de ese vínculo que también se puede establecer, aquel objeto o aquel sujeto no conocido, pero sin embargo dentro del dogmatismo, bueno, si vamos a usar como una posibilidad de conocimiento, vamos a encontrar esa relación que hay entre el sujeto y aquello que es depositario de lo sagrado. Entonces, entre lo sagrado y todo lo demás existe una frontera, dado que el mundo no es, en ese sentido, un todo homogéneo. Entonces, de quien traspasa el umbral que da acceso a este otro ámbito, se espera un comportamiento distinto del habitual. Considerando que el sujeto que tiene esa experiencia religiosa, su orientación en cuanto a conducta, pues, también se va hacia lo bueno, lo moralmente aceptado, que siendo también una forma de utilizar los criterios en cuanto a la manera de ser de la persona que de una manera se identifica con la vida religiosa. La percepción y la conciencia de lo sagrado acontece en la vida humana. No hay otro ámbito, por ejemplo, o por lo menos no hay una forma de insinuar o certificar eso que no sea el ser humano también lo que viva esa experiencia ante lo sagrado. Lo sagrado sobresale por encima de la rutina normal de la vida cotidiana y es percibido como tal. O sea que es casi un concepto que difícilmente uno va a poder explicar con términos, pero a partir de la vivencia que se tiene entonces, o a partir de la convicción que hay frente a un concepto como lo sagrado, entonces sí, eso se puede expresar en sentido indirecto. Ahí se muestra como el poder o el ámbito que el hombre religioso entiende como el núcleo de la existencia y que opera en su vida un efecto transformante. Caso contrario, no tendría tampoco sentido el manifestar este término. Y hay un concepto más elevado, entonces, que le contiene a lo sagrado, que sería lo divino. Y ese carácter divino hay que ver también qué entidad lo pueda representar. Y lo mismo también con lo sagrado. Aunque nosotros en nuestra vida cotidiana muchas veces utilizamos el concepto y decimos, por ejemplo, esto es sagrado para mí, lo que significa o lo que connota que es demasiado importante, por ejemplo. Pero en el ámbito religioso sí sabemos ya que lo que supera la condición humana, lo que está por encima de, y el ser humano lo puede usar como un criterio también para rendirle culto, por ejemplo, dentro de la categoría de la cantidad de religiones que tenemos también a nivel universal. Entonces lo sagrado expresa valores últimos, es considerado como la realidad eterna y tiende a impregnar todos los aspectos de la vida. Eh, Ahí por ejemplo, cuando se pronuncia la palabra eternidad, de hecho que el ser humano no va a ser protagonista de esto que estamos hablando de lo sagrado, sino simplemente va a tener como una referencia en quien depositar su convicción y a partir de ahí también eso le tiene que significar una vida ordenada de acuerdo también a lo que la religión misma en cuanto a sus mandatos lo pueda orientar. Representa el límite del esfuerzo humano en el sentido de que el hombre no puede entrar más allá de su propia fuerza. Hay una frontera, hasta ahí incluso el entendimiento humano que se ubica dentro de lo natural. Y lo que sobrepasa eso entonces ya se denomina sobrenatural. Y lo sagrado entonces se va a ubicar dentro de lo sobrenatural. Entonces es capaz de satisfacer las más profundas necesidades y esperanza en términos de religión.
Justamente lo que nos decía Nietzsche, bueno, el tema de la esperanza. O sea que hay una necesidad, hay un sentido de la falta de que hay una carencia. El ser humano no se siente así totalmente o no se siente completo, entonces le tiene que o tiene que encontrar una fuerza que supere su condición humana y que por ahí esté encima, que denominamos justamente en un sentido también como lo sobrenatural. Entonces el hombre intuye que tratar o manera de lo sagrado puede ser peligroso y que resulta amenazador para personas no protegidas. Entonces ahí es que se acoge dentro de lo que se llama religión. Ahora bien, para los que no son creyentes, por ejemplo, desde la mirada del creyente, esto sí se puede calificar de esta manera. Pero el que no forma parte de esa experiencia religiosa, simplemente va a ser un concepto más, tanto sagrado, misterio y trascendencia. O sea que va a depositarlo dentro de otro ámbito, la cuestión de lo sagrado, la cuestión del misterio y la cuestión de trascendencia. Entonces, se necesitan, por tanto, mediadores o intermediarios. En ese caso aparecen los sacerdotes, por ejemplo, o dependiendo de la orientación religiosa, vamos a ver también que diferentes ministros o diferentes intermediarios entre el ser humano y esa comprensión que le va a hacer llegar eh, el mensaje, vamos a decirle, como un intérprete. Y ese intérprete también las religiones categorizan o lo buscan también como un proceso o como una preparación que lleva un tiempo importante para que esa consagración también se le pueda otorgar y la autoridad para poder justamente llevar esa denominación de mediador o intermediario. Que eso va a ser diferente entre una y otra religión, evidentemente. Ahora, lo contrario a lo sagrado es lo profano. Y lo profano tiene una connotación especial también desde la visión que uno lo pueda calificar. Por ejemplo, cuando hablamos desde la visión de la religión, lo profano es justamente lo contrario y no condice en absoluto con ese proceso de la experiencia religiosa que uno pueda tener. Y entonces los fenómenos que no sobresalen de lo normal, la vida cotidiana, y no tendría ninguna vinculación con estos conceptos que estamos estudiando. Sigue diciendo que lo sagrado se opone al caos, el cosmos sagrado emerge del caos y se enfrenta a este, y nos orienta hacia el orden, por supuesto. El pensador Romano Guardini ha relacionado, que esto también se puede averiguar más sobre él, lo sagrado con el silencio y la distancia. Pensaba de esa manera. Entonces, lo sagrado deja en silencio a quien lo percibe. Y tendrá su motivo, tendrá su explicación. Ese silencio que también hemos hablado, pero es sinónimo de respeto, es sinónimo de sobrequejimiento, que uno dice que cuando nosotros no tenemos una explicación frente a un evento que consideramos muy importante, entonces adoptamos esa figura del silencio. Y no solamente frente a lo sagrado, sino como criterio de consideración y respeto frente a una situación determinada. Entonces todo esto que dijimos tiene que ver con el concepto sagrado. Después tenemos el otro concepto que es el misterio, que según Morales al menos es la objetivación de lo sagrado. O sea que lo sagrado tendría su fuente o un concepto que le subsume, que es el misterio.
Y lo mismo también, la razón de ser de toda religión también lo representa el concepto misterio. Aquello que no se puede conocer directamente, sin embargo, para el ser humano eso representa como una motivación también para seguir dentro de la línea de su demostración en la experiencia religiosa. Entonces el misterio lleva como incorporado necesariamente a su concepto la idea de estupor, asombro y sobrecogimiento, como le había manifestado. Eh, Rudolf Otto, el teórico quizás más importante en cuanto a la aplicación del concepto misterio, nos dice que está ligado con tal fuerza a su predicado sintético, de tremendo, que apenas puede nombrarse a uno sin que el otro resuene sintónicamente. Que en la antigüedad al menos eso se usaba como criterio así directo, del sentido así denotativo y literal, lo que no se podía, por ejemplo, nombrar, y eso se asocia justamente con lo sagrado que nos dice Guardini, que es el silencio, aquello que está dentro de lo que uno categoriza como misterio. Entonces el misterio desborda completamente las ideas de problema y de enigma. Gabriel Marcel acá aparece como uno de los citados, considera que un problema es extrínseco a la existencia de la persona, mientras que un misterio es algo en lo que yo mismo estoy comprometido y que por consiguiente no es pensable sino como una esfera en la cual la distinción entre lo que en mí y lo que hay delante de mí pierde su significación. Entonces, que si la lógica, por ejemplo, le quiere someter al significado de esto y pide una demostración, sencillamente dejaría de tener sentido. O sea que desde un enfoque positivista o neopositivista o dentro de lo que sería el círculo de Viena, esto no tendría ningún sentido. Pero cuando hablamos en términos así de teología, filosofía de la religión o fenomenología o incluso hermenéutica de la religión, evidentemente que va a tener sentido. Y muchos teóricos también que van a ir apareciendo en la lectura que uno realiza. Menciona dentro del pensamiento cristiano, ha dominado por lo general una idea más bien intelectualista de misterio, más bien el hecho del conocimiento, o sea, tiene esa orientación. Ha sido definido como aquella verdad que supera las capacidades ordinarias o naturales de la razón humana y solamente puede ser conocido por revelación divina. Que las diferentes escuelas o los diferentes momentos de la historia también que nos ha enseñado de esa manera. Y esto en principio podía mantenerse sin ninguna posibilidad de revisión, pero a partir de cierta era también de la historia ha entrado en el plano de lo analizable, entonces las versiones también van a ser mucho más abiertas, en el sentido que también se puede analizar desde diferentes puntos de vista. Entonces, esta noción se ha ampliado en la teología de la segunda mitad del siglo XX, que es muy reciente. Entonces, el misterio no solo se conoce, sino que se vive, se celebra y apela a los sentimientos y emociones del hombre y de la mujer en sentido general. Es una verdad que acontece en la historia humana y mantiene una relación directa con los hechos divinos irrepetibles que componen la historia de la salvación. Y automáticamente, si uno deja de considerar, por ejemplo, la palabra misterio o la realidad en la mente del creyente, no tendría ningún sentido. Acá menciona algunos misterios como la creación, la revelación histórica, y muchas cosas que nosotros directamente no vamos a poder entender, pero sí lo podemos tomar como una posibilidad de punto de vista respecto también a la convicción o no que tengamos al respecto
de una argumentación, o simplemente que su respaldo sea la fe. Ya sabemos también que la frontera, pues, no podemos superar en ese sentido, que simplemente van a aparecer como simbolismo, ¿verdad? O simplemente del aspecto formal que la lógica también nos pueda ilustrar, en el sentido de que el- es como que no tenemos esa condición o posibilidad de preguntar o profundizar en en cuanto a lo que la filosofía también nos pueda plantear, considerando que la filosofía y la religión tendría esa exigencia que es diferente. Entonces, la visión religiosa de la realidad, todos los fenómenos apuntan a aquello que lo trasciende. Y ahí entra el tercer elemento, que es la trascendencia. Nosotros, en el sentido, así vamos a decirle, de la no creencia, o en sentido natural, también se puede usar la palabra trascendencia. Entonces, dentro del plano de la religión, por ejemplo, podemos entender que esta vida terrenal, por ejemplo, no es la que tenemos que valorar, no es la que tenemos que cuidar en todos los aspectos, sino esa creencia, por ejemplo, condiciona al ser humano, como le he dicho, a llevar una vida eh, moralmente aceptado, ¿verdad? Que no significa que esto va a tener un criterio universal, eh, pero siempre esa vinculación lo es importante considerar. Y nosotros, desde la filosofía de la religión, es importante considerar las posibilidades, lo que finalmente eso se va a convertir en materia prima para que el sujeto reflexivo lo pueda tomar como referencia y utilizar también como una medida, eh, a partir de esa posibilidad o condición de emitir lo subjetivo. Pero miramos de manera objetiva en el sentido que valido también lo que pueda pensar el otro, valido lo que pueda sentir el otro, o me pueda manifestar que vive muchas veces que uno no, para uno que no tenga ningún sentido, ¿verdad? Pero es importante desde nuestra visión analítica de la filosofía de la religión considerar ese aspecto. Entonces, trascendencia es un concepto religioso del que se ocupa también la filosofía, así como nosotros en forma particular. Se opone en principio a la inmanencia y al modo de existencia fenoménica que es empíricamente perceptible. De hecho, que la manifestación solamente de eso lo puede estudiar la fenomenología, que vamos a ver enseguida también un concepto nuevo que tiene que ver con esto, como para que se pueda visualizar lo que experimenta el sujeto. Entonces, el término trascendental se aplica desde entonces en filosofía con un sentido epistemológico y se refiere al análisis de las condiciones en que es posible el conocimiento. Y ahí es otro campo, ¿verdad? La epistemología tiene su propia demarcación, y simplemente estos temas, eh, si no son analizables, no forma parte de su proceso, no forma parte de su objeto de estudio. Entonces, si nosotros nos remontamos a la trascendencia en cuanto a su uso o sentido que lo podemos aplicar dentro de lo que es la religión, entonces esa frontera es lo que vamos a demarcar. Acá hay menciones, en su sentido normal, trascendencia connota la realidad que se encuentra cualitativa y radicalmente por encima del mundo creado visible. Otro es una noción teológica y también metafísica, que indica alteridad absoluta, el totalmente otro, el totalmente diferente, como también ciertos autores nos manifestó. Y sus raíces están en el pensamiento griego. Sócrates habla de los valores perennes e inmutables como parte de un mundo
trascendente, distinto a las movibles y relativas opiniones humanas. Entonces también eso se puede tomar como criterio de que él se refería, por ejemplo, a un mundo diferente a este en que vivimos, y eso lo certifica su alumno Platón, ¿verdad? El tema cuando nos habla del mundo celeste, o la transmigración de las almas, que la filosofía presocrática misma ya había manifestado. Entonces la trascendencia se dice por Platón del mundo inteligible de las ideas respecto al mundo fenoménico, que van a ser totalmente diferentes. Hay otra referencia, por ejemplo, Atanasio de Alejandría, también hablaba de este tema. Habla del logos divino como trascendente y que se halla como Dios que es fuera del mundo. Que también se mantiene eso en otros autores, el totalmente otro. La demarcación ontológica fundamental es aquí la diferencia entre creador y criatura, y no la media entre lo visible y lo invisible. O sea, esa relación el hecho de entender lo que no somos seres increados, entonces va a entender también que para los creyentes va a ser una lógica, pero para el no creyente es revisable este tipo de situaciones, analizable desde la visión filosófica. Otro autor que menciona también, Emmanuel Levinas, aborda explícitamente la cuestión de la trascendencia, y si bien no quiere confundir fe y filosofía, no duda en hablar de Dios trascendente. Y nos dice, hablar filosóficamente de trascendencia es para Levinas configurar lo que se dice con una comprensión de raíces religiosas, aunque el discurso en cuestión no sea religioso, como decíamos en principio. Entonces, se puede agregar acá los conceptos sagrados, misterio y trascendencia, y mencionar que esto sí tiene que ver, en su base por lo menos, con la religión. Después puede hacer un recorrido entre los campos del conocimiento y puede ser analizable también desde otro punto de vista. Otro mencionado también es Paul Ricoeur, dice que la filosofía no puede decidir si los signos de la religión apuntan a un ser trascendente, pero esto no significa que no pueda llevarse a cabo un análisis filosófico de fenómenos religiosos, a lo que estamos abocados justamente nosotros dentro de la carrera también, que nos interpela ese tipo de ejercicio mental. Entonces, todo esto plantea la cuestión de cómo podemos hablar de la alteridad, de la trascendencia. Menciona Levinas y Marion, hablan de que nosotros no nos apoderamos de la trascendencia, sino que ésta se apodera de nosotros y nos envuelve. O sea que es también una interpretación, es un enfoque de pensamiento que uno lo puede analizar, lo puede entender, y puede estar en desacuerdo o en acuerdo también con la postura de los diferentes autores. En ese al menos uno tiene que sentirse totalmente libre en cuanto a su interpretación. Y acá aparece, o sea, que la manifestación de lo sagrado, con qué término eso uno vincula, y aparece lo que se llama la hierofanía. O sea, la hierofanía es la manera que se manifiesta lo sagrado, en este caso, al ser humano. Es un concepto que también lo vamos a anotar y entender también que lo que nos quiere decir es que algo sagrado se nos muestra. Y quizás eso no está preparado para todos, sino para los que están en condiciones también de ofrecer vamos a decir, el sacrificio, la renuncia respecto a lo que se pueda considerar sagrado. Entonces podría decirse que la historia de las religiones, de la más primitiva a la más elaborada, está constituida por una acumulación de hierofanía, o sea, las diferentes formas de manifestación de lo sagrado. Por ejemplo, lo más elemental
la manifestación de lo sagrado en un objeto cualquiera. Por ejemplo, eh, no sé, el fuego, podría ser la voz, o a partir de lo que solamente alguno podía entender o podía ver, se puede también eso de ese lado explicar. Entonces, lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de su historia. Estos modos de ser en el mundo no interesan solo a la historia de las religiones o a la sociología. No constituyen un mero objeto de estudio histórico, sociológico, etnológico. Entonces ahí el sujeto, eh, considerando siempre su condición de creyente o no creyente, esto lo va a validar. Ahora, lo que tenemos que pensar nosotros, si independientemente a esa convicción o no, existen los conceptos que hemos estudiado, lo sagrado, el misterio y lo que es la trascendencia. Podemos mencionar la palabra misterio, lo que es atribuible también a un análisis de la filosofía en cualquier contexto. Eh, pero la filosofía no se va a contentar en entender que esto no se va a poder descubrir, aunque finalmente con muchos intentos no lo descubra, pero siempre va a indagar esa situación como para poder encontrar una respuesta o generar más preguntas. Las referencias que hemos considerado para esta clase entonces son Morales y Mircea Eliade, el libro justamente que se llama Lo Sagrado y lo Profano, que tiene muchas referencias, muchos elementos de esto que uno puede utilizar para profundizar. Bien, entonces hemos visto tres conceptos: sagrado, misterio y trascendencia, que uno puede, sin hacer muchos análisis, va a entender que guarda una relación directa con lo que es la religión. Y la filosofía de la religión entonces lo va a usar como parámetro para realizar su estudio de manera mucho más profunda. Cualquier comentario o acotación que quieran hacer o consulta, entonces adelante por favor. O una aprobación también de si se entendió el sentido de lo que queremos comunicar, también es importante saber. A ver, ¿algún comentario? Puedo entonces decir que la clase se entendió, que podemos usar estos conceptos en nuestra práctica. Gracias, Saturnino, por el retorno. Y siempre vamos avanzando así un poquito más en cuanto a los conceptos. Y siempre es importante como partícipe o protagonista de la carrera de filosofía, hacer desde nuestro enfoque, desde la postura del filósofo, que nosotros siempre estamos en formación. No sé si hay un filósofo totalmente formado o sería una contradicción decir que el filósofo ya se formó todo. Entonces, este proceso lo que nos incentiva un poco más la lectura y apostar también por una cuestión así más personal en el sentido de la creación de documentos como un artículo científico, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, muchísimas gracias por la atención y vamos a continuar por este sendero. Muchas gracias y que estén bien. Muchas gracias.
Gracias, profesor. Buenas noches, profe.